este video vamos a usar el teorema de congruencia lado, ángulo, lado para determinar si los triángulos son congruentes. Vamos aquí a ver el primer ejemplo. Para hacer lado, ángulo, lado necesitamos dos lados y el ángulo que está formado por esos dos lados, que se llama el ángulo incluido. Si vemos aquí, tenemos que PQ es congruente con QR. Los dos tienen una marca para indicar que miden igual. PQ es congruente con RQ. Tenemos el primer lado. Ahora necesitamos el ángulo. Aquí en Q tenemos el ángulo. Tenemos que ángulo, y como hay más de un ángulo en esta vértice, tenemos que usar las tres letras. Ángulo PQS, y recuérdense que donde está el ángulo debe ser la letra en el medio, es congruente con ángulo RQS. Y ahí tenemos el ángulo. Ahora necesitamos el lado que forma ese ángulo y si son congruentes, es el lado que comparten. Y por la propiedad reflexiva sabemos que este lado va a medir igual en ambos triángulos. So, QS es congruente con QS. Ahora sí podemos comprobar que los triángulos son congruentes. So, sabemos que triángulo PQS es congruente con triángulo RQS por lado, ángulo, lado. El próximo ejemplo. Aquí sí tenemos dos lados y sí tenemos un ángulo. Pero si vemos este ángulo donde está B y donde está D, no es el ángulo incluido de los dos lados de cual tenemos información. Nosotros sabemos que AB mide igual a ED y que AC mide igual a S. Pero no sabemos si el ángulo incluido entre esos dos lados es congruente. No tenemos información de que si A es congruente con E. Solamente sabemos que B es congruente con D. Y para poder usar este ángulo, necesitábamos saber que este lado aquí fuera igual a este, porque este ángulo es el ángulo incluido de estos dos lados. So, aunque parezcan que sean congruentes, no tenemos suficiente información. So, quizás son, pero con la información que tenemos no es suficiente para poder determinarlo. Y el último ejemplo. Estamos aquí. Now, si ustedes miran, parece que no hay ningún ángulo, que no nos dieron información de ningún ángulo. Pero aquí, donde está N, tenemos ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos van a ser congruentes. O se puede también decir que son ángulos verticales. Son ángulos opuestos por el vértice. So, aquí, donde está N, va a ser igual aquí donde está el vértice de N también. Y tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Tenemos KN congruente con LN. Ahí está al lado. Tenemos el ángulo, y tenemos que usar las tres letras porque hay más de un ángulo donde está N. Tenemos ángulo KNL, es congruente con triángulo LNK.
Y recuerden que la N, porque ahí es el vértice, tiene que ser la letra en el medio. Y entonces el otro lado, el que tiene dos marcas, tenemos JN, es congruente con MN. Ahora sí podemos comprobar que los triángulos son congruentes. O tenemos triángulo JNK, es congruente con triángulo MNL por lado, ángulo, lado.